podemos empezar. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por la invitación. Soy la doctora Irma Sotomayor Borja, trabajo en el Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren del Callao. Soy médico anestesiólogo con especialidad en dolor y cuidados paliativos y ozonoterapia. Vamos a hablar hoy día sobre el manejo del dolor especializado, porque hace un par de días hablamos sobre el manejo del dolor agudo, básicamente, y según los niveles de atención. Entonces vamos a recordar un poco lo que hablamos la vez anterior sobre qué es la fisiología y fisiopatología del dolor. Recordemos pues que ante una injuria, en forma resumida, lo vamos a decir ahora, se produce pues un daño tisular, con lo que vamos a conocer lo que bien sabemos todos sobre la sopa inflamatoria, donde hay muchos neurotransmisores, y que eso va a producir al final vasodilatación, desgranulación de mastocitos. Esto sensibiliza a los nociceptores, incrementa los canales de sodio y facilita la transmisión de los estímulos. Esto se conoce como una sensibilización periférica y en esencia disminuye el umbral nociceptivo, facilitando respuestas nocifensivas para promover una adecuada recuperación de los tejidos. Esto es lo básico en dolor agudo. Cuando esto no se maneja adecuadamente o hay algún problema adicional, existe el riesgo de que esta sensibilización periférica pase a sensibilización central, y entonces los mecanismos primordiales de génesis y perpetuación del dolor van a ser diferentes. Recordemos que hablamos sobre las unidades de terapia de dolor tipo 1 y tipo 2 según los niveles de atención, y según la norma técnica y el documento de salud nos permite hacer estos tipos de procedimientos de acuerdo a los niveles de atención. Siempre ellos a cargo de un médico, que puede ser un médico del general, un médico depende del nivel de atención, del dolor de tipo 1, y cuando es en la unidad de tipo 2, sí ya tiene que ser a través de un médico anestesiólogo o de un médico especializado en dolor. Las terapias de dolor tipo 3, que son en los hospitales nacionales, ya son múltiples los procedimientos que se pueden realizar para el manejo del dolor. Entonces hablábamos de sensibilización periférica, vienen los estímulos, se produce la sopa inflamatoria, esto va al tálamo, a la corteza cortical, y se traduce en dolor, lo cual es una actividad normal dentro de toda agresión. El dolor nos sirve de defensa, sirve para saber qué pasó y podamos accionar inmediatamente. Pero ¿qué pasa cuando esto se llega a perpetuar? Entonces, aquí lo que sucede es una cosa muy especial, porque ya la reacción de los estímulos no va a ser limitadas. Ya estas van a entrar en un fenómeno de wind down, que es como una reverberancia del dolor, como si le dieran cuerda o impulso a las vías pronociceptivas, y desarrollan un imbalance entre las vías pro y antinociceptivas. Así pues, las vías pronociceptivas se vuelven muy potentes y las antinociceptivas se encuentran debilitadas, produciéndose estados de hiperalgesia. Ya lo que era una cadena de inhibición se inhibe y eso nos provoca ya el dolor crónico. Inclusive se habla del eje cerebro-intestinal, porque también hay estímulos a nivel viscerales que hace que esto se cronifique. Pero ¿qué es lo que interesa en lo que es el dolor crónico? Se han visto cambios anatómicos y funcionales ya en estos pacientes con dolores crónicos. Estos pueden ser muchos de mucha importancia, porque los cambios ya están asociados a disminución de la sustancia gris, sobre todo en aquellos que tienen dolores crónicos múltiples. Y esto, acá hay un estudio que relaciona los cambios que pudieran ser reversibles también. ¿De qué va a depender? El mantenimiento de la desinhibición puede ser reversible si es que actuamos inmediatamente con los tratamientos de dolor agudo. Se inicia la sensibilización, también puede ser reversible si es que actuamos inmediatamente. Cuando se empieza la cronificación, ya van a haber alteraciones estructurales, lo cual nos da una duda si acá ya puedan ser reversibles o no. Se dice que si esto se logra manejar, pudiera haber alguna reversibilidad en cuanto a lo que es
los cambios estructurales. Ya hayan habido estudios al respecto en donde nos muestran eso. Entonces, tenemos un futuro, ver las alteraciones genéticas que puedan producir este dolor crónico y si estas van a poder ser reversibles o no. Vamos a entrar al tema de lo que es el manejo del dolor crónico ya en lo que toca en este momento, que es la parte de intervencionismo, ¿no? Entonces, el dolor más común, el que llega a casi todas las entidades de emergencia o de consulta privadas, es el dolor lumbar. Entonces, ¿qué nos ayuda para tratar este dolor? El conocimiento de la anatomía, el conocimiento de las ayudas que nos puedan dar para el diagnóstico y tratamiento, y las técnicas diversas que puedan existir para ayudar al paciente en lo que es la terapia del dolor. Mencionamos entonces que el dolor lumbar es el cuadro más clásico, más típico que llega a cualquier consulta privada de la institución o de emergencia. Recordemos que todo este dolor ya es un dolor crónico, es un dolor neuropático. Tenemos como siempre que hacer una buena anamnesis, buena evaluación. Y esta vez, en este paciente que ya tiene un dolor más de 3 meses, que es un dolor crónico, tenemos que hacer esta tablita, que es la tablita del cuestionario DN4, que es muy sencilla, el paciente lo va a realizar, porque esto nos va a dar ideas de cómo está su vida social, inclusive del paciente, ¿no? Los dolores neuropáticos son aquellos que se caracterizan por una hiperalgesia, un dolor que puede ser, entre comillas, normal, ellos lo tienen el canal sobreexcitado, y la alodinia, que es cuando normalmente ocurre algo que no produce dolor, ellos sí tienen intenso dolor, como es el roce de una sábana. Tenemos que tener presente lo que llaman algunos las banderas rojas, que qué es lo que está produciendo este dolor lumbar, sobre todo en lo que es anestesia y parestesia sencilla de montar, porque ya puede haber un compromiso más importante. Algunos antecedentes importantes que puedan llevar a estos daños lumbar, la pérdida de peso para saber si solamente es un simple dolor lumbar o está relacionado a otras patologías, y las banderas amarillas, que es con respecto a la actitud del paciente frente a su dolor, la depresión, la ansiedad, la actitud negativa y las expectativas disminuidas que tiene por tener ese dolor crónico. Hemos evaluado al paciente, hemos visto todas sus evaluaciones en cuanto a al cuestionario de N4 del dolor neuropático. Procedemos a darle un tratamiento al paciente, empezamos a derivarlo a medicina física y rehabilitación, vamos a darle un manejo médico, si fuera necesario pasará a un tratamiento intervencionista, y si esto no fuera suficiente ya pasará a la neuromodulación, o inclusive si es que tuvo una cirugía anterior, probablemente tenga que ser reintervenido. En los servicios de terapia física y rehabilitación, ellos, bueno, de acuerdo al médico fisiatra, evaluará a su paciente e indicará las terapias respectivas, que muchas de ellas van a ceder solo con la terapia física y rehabilitación. Hay pacientes, un buen grupo de pacientes que se recuperan bastante con esto y probablemente no necesitan más allá de tratamientos. Simultáneamente vamos a dar nuestro tratamiento médico de acuerdo a la escalera de la Organización Mundial de la Salud, de primer escalón, tratamiento si es un posible dolor leve, los analgésicos comunes, si es un dolor moderado ya podemos adicionarle unos opioides leves, y si es severo tendremos que adicionarle opioides fuertes, obviamente con sus coadyuvantes, y si esto no cede, pasará al diagnóstico de dolor crónico. Dentro de estos hay que recordar que también podemos hacer uso de algunos bloqueos momentáneos que puedan ayudar cada cierto tiempo al paciente, de la medicina física, lo que va a administrar el fisiatra, ¿no? Como es ejercicios, calor, frío, terapia kinésica. Podemos hacer uso de la acupuntura, del TENS, de las mesoterapias, para ver si con todos estos tratamientos podemos ayudar al paciente a que este no cronifique. Y hemos hablado también sobre los opioides débiles y los opioides fuertes, cuál es la indicación de esto.
Y sobre los coadyuvantes que tenemos en la institución, llámese los antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina, que es una buena opción, en bajas dosis, las gabapentinoides como la gabapentina o la carbamazepina en determinadas patologías, como el dolor de neuralgia por trigémino, y las cefaleas en plástico. Y otros coadyuvantes que en realidad no es que tengamos mucho esto en la institución, pero sí es conveniente saberlo. Vamos a tener igualmente, probablemente, la necesidad de hacer terapias mínimamente invasivas, si es que el tratamiento farmacológico no ha cumplido exactamente con la recuperación del paciente. Dentro de estas tenemos la radiofrecuencia, que lo hacemos cuando hay un dolor facetario en columna, o de la articulación sacroiliaca, que generalmente van acompañados. Podemos hacer bloqueos selectivos cuando hay compresión o dolor radicular, el dolor que viene de cintura y se irradia a miembros inferiores, que es muy claudicante, muy urente y muy incapacitante muchas veces. O podemos hacer también procedimientos también un poco más invasivos, como son las sedeciolisis epidurales, sobre todo en aquellos pacientes que ya han hecho una fibrosis epidural o perioneural, en aquellos pacientes postoperados, que estos sí son casos muy difíciles de manejar. Si hay una buena respuesta con estos bloqueos, se aconseja cada cierto tiempo y según la necesidad de la intensidad del dolor, se repetirán adicional a su medicamento farmacológico. Todo ello, como siempre, debe ser un tratamiento de muchos profesionales a la vez, y uno de ellos, y muy importante, es el psicólogo. Porque cuando tenemos que hacer inclusive técnicas de neuromodulación, estas deben ser combinadas con un enfoque psicológico, porque hay mucho componente psicológico en el dolor y tenemos que ver si ese paciente va a ser el indicado para tal o cual terapia. Cuando ya hemos hecho todo esto y vemos que no hay mucho resultado con el paciente y él mismo no lo califica adecuadamente, tenemos ya lo que se llama un dolor refractario. Este es el que es un dolor independiente del origen, ya no tiene mucha relación con el origen del dolor. Y se da pues porque han habido muchos tratamientos múltiples con la idea de poder reducir el dolor, de mejorar la funcionalidad. Y muchos de estos a veces no se toleran por la posibilidad de aparecer los efectos adversos. Entonces, como siempre, hay que evaluar el estado de trastornos psicosociales, estos desórdenes o inclusive trastornos psiquiátricos. Bien, entonces recordemos, recapitulemos. Se iniciaron los síntomas, hicimos una buena evaluación, hicimos concomitantes, hemos tratado de manejarlo desde todo punto de vista multidisciplinario a través de la vía farmacológica, de ayuda de rehabilitación, de hacer bloqueos, y todo esto no nos da mucho resultado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ofrecer al paciente ya? Otras técnicas de intervencionismo mayores que puedan ayudar al paciente. Tener presente que todas estas técnicas ayudan por cierto tiempo. Es decir, nada va a ser eterno. Y es por eso importante la evaluación psicológica del paciente, la expectativa que le queramos dar a este paciente con el manejo del dolor y la expectativa que él tiene. Hay que encontrar un balance entre ellos dos, ¿sí? Entonces, siempre informar al paciente de los pros y los contras y los consentimientos informados respectivos de acuerdo a qué es lo que vamos a realizar. Perdón. Uno de los problemas grandes es el problema del síndrome de cirugía fallida. En realidad, lo tenemos como diagnóstico para nosotros, pero es un problema muy severo. No siempre se va a presentar en los pacientes posoperados de columna. No siempre se va a presentar. Pero cuando se presenta es una cosa muy importante. Entonces, el manejo de este paciente, más que los anteriores, tiene que ser por un equipo multidisciplinario, definitivamente. Este tratamiento ya va a incluir múltiples tratamientos bajo la modalidad multimodal y balanceada.
Hay que elegir bien qué medicamento se le va a dar, la titulación, porque vamos a tener muchos fracasos. Las terapias invasivas siempre son complementos de la terapia médica, no pueden desligarse, ¿sí? Y en caso de que las terapias ya nos lleguen a un fracaso terapéutico y continúe el dolor refractario, vamos a tener que hacer uso de la neuroestimulación o la colocación de bombas de infusión. Entonces, cuando tenemos un paciente con dolor lumbar, hay que recordar qué es lo que le duele al paciente, qué estructuras pueden doler en el paciente. Entonces, hay varias estructuras que pueden doler ahí. Puede doler la articulación de las facetas articulares, puede doler si el anillo fibroso está roto, puede doler si hay una inflamación nerviosa por la sopa inflamatoria que se produce a todo este nivel, por carácter inflamatorio. Entonces, hay muchas estructuras que pueden doler a nivel de columna. Y sobre todo, en el momento que nos estamos refiriendo ahora de columna dorsal, lo mismo pasa a todo nivel. A nivel cervical va a ser lo mismo. Entonces recordemos un poquito la anatomía lo suficiente como para saber qué es lo que nos duele y qué es lo que vamos a tratar de solucionar, ¿no? A nivel de la inervación hay que recordar que las ramas que inervan el disco van a ser de la rama ventral, de las ramas comunicantes, y inervan el tercio externo del anillo fibroso. Entonces, cuando necesitamos hacer alguna intervención, tenemos que dar a estas ramas mediales, porque son las que inervan también las facetas articulares. Entonces, ¿qué es lo que duele? Duele per se el núcleo pulposo, que se ha roto, que se ha inflamado, que está protruido, que está totalmente roto, y duele la compresión que este produce a nivel epidural con las estructuras adyacentes. Todo esto va a alterar la velocidad de la conducción, por eso es que el paciente tiene esos dolores neuropáticos de urente, lacerante, que invalida muchas veces la vida del paciente. Entonces, ¿a qué pacientes les vamos a indicar ciertos bloqueos? Aquellos que tienen hernias del disco, aquellos que tienen canal estrecho, preferentemente con radiculopatía, no todo canal estrecho va a tener radiculopatía, aquellos que tienen un dolor facetario crónico, y los que a veces en las resonancias que solicitamos encontramos quistes sinoviales o quistes de talco. Entonces acá vemos en esta resonancia como hay una alteración total de estos discos. Este es un disco normal, cómo se destruye el disco, cómo protruye, y en este caso como ya es un disco que ha salido casi completamente su contenido, lo que se llama una hernia extruida. Es más, lo tiene también hacia la parte anterior también. Es muy importante. ¿Qué bloqueos se pueden indicar y realizar a estos pacientes? Los clásicos bloqueos peridurales, los que se colocan en salas de operaciones para los diferentes tipos de cirugías en mi cuerpo inferior, y los bloqueos facetarios, que pueden ser, según la teoría dice intraarticular y bloqueo del rama medial, que ya hemos visto, que inerva las facetas, pero esto de la intraarticular ha quedado un poco desfasado porque no es conveniente en una articulación estar bloqueándola y estamos hablando de colocación de corticoides. Lo que sí puede ayudar, por ejemplo, en este articular, si es que vamos a hacer medicina en colocación de plasma rico de plaquetas, eso sí puede ayudar mucho en el bloqueo intraarticular. ¿Qué tipos de corticoides se usan para estos bloqueos? Acá le he puesto en una tablita los diferentes corticoides que hay, los que producen. Los que más se usa es el bloqueo con triamcinolona, aunque ya hace algún tiempo lo que aconsejan es no usar ese tipo de corticoides particulados. Aconsejan usar corticoides no particulados como la dexametasona, pero hay estudios también en que indican que en realidad eso está en controversia, porque hay estudios que han hecho muchísimos años ya bloqueos con triamcinolona y no se ha visto mayores problemas, pero cuando dan problemas sí dan problemas serios. Ese es el problema.
¿sí? Entonces, va a depender de las oportunidades que tengamos, de dónde vamos a realizar ese bloqueo, de la explicación que le demos al paciente, de los pros y contras, y de que lo hagamos todo como debe ser, con un consentimiento informado, en el área adecuada, si es posible en un área quirúrgica, donde uno pueda evaluar bien al paciente y que pueda hacer su episodio de recuperación en una sala que uno pueda observar los efectos, si es que hubieran efectos colaterales. El bloqueo facetario, que hemos hablado, está indicado en el dolor crónico de las facetas, que se inyecta un poco de anestesia local con o sin corticoide. Hemos hablado ya de la triamcinolona, ¿no? Interarticular, que está un poquito discutible, pero sí alrededor del nervio aferente de la rama medial, ¿no? Es un bloqueo diagnóstico, porque como hemos hablado, pueden ser muchas las estructuras que duelan al paciente, y es un bloqueo terapéutico porque si hay un alivio del dolor, obviamente hemos dado en el blanco. Se recomienda hacer bilateral, y si el dolor está, según la ayuda auxiliar de la resonancia, hay múltiples niveles, se recomienda hacer en los múltiples niveles que produzcan dolor, según la evaluación también neurológica. Entonces, ¿cuántas veces podemos hacer estos bloqueos? Se pueden hacer 2 o 3 veces, esperando una mejoría del paciente y obviamente informándole que lo adecuado es que tome sus medidas higiénico-dietéticas, porque probablemente estas son las causas de intensidad del dolor, que tome su medicación como se le ha indicado, que en cierto tiempo le hizo bien, que evite hacer algunas actividades como son estar levantando pesos, mayor de 10 kilos, estar las mujeres, bueno, y varones también, que se dedican a veces a limpieza, ¿no? Son movimientos que a veces ya no deberían tener que hacerlos, o si lo tienen que hacer, pues que sea algo muy esporádico, porque son movimientos que van a incidir en la presencia nuevamente del dolor y en la posible necesidad de requerir nuevamente este bloqueo, que como ya hemos dicho, está bien, se hacen 2 o 3 veces en el momento del dolor agudo, pero no se puede estar repitiendo cada mes ni cada año. Es preferible indicarle al paciente que se cuide para evitar el uso de los corticoides. ¿A qué pacientes vamos a excluir de este tipo de bloqueos? Aquellos que tienen déficit motor severo, porque seguramente ese no es el motivo del dolor, el dolor facetario. Aquellos que tengan infecciones, obviamente, no se le puede hacer ningún tipo de punción. Y aquellos que tengan coagulopatías o la anticoagulación. Hay que sopesar en aquellos pacientes mayores de edad, los pacientes geriátricos que a veces tienen estos dolores, que es normal, entre comillas, por su cuadro degenerativo, por la edad, y que a veces están anticoagulados. Entonces hay que sopesar riesgo-beneficio, porque tendríamos que quitar la anticoagulación un día antes para poder hacer estos procedimientos y después de 24 horas reanudar la anticoagulación. A veces hay pacientes que no van a tolerar, es preferible la evaluación del cardiólogo, la explicación de qué es lo que se está pidiendo y si el paciente puede exponerse o no a ese riesgo. ¿Qué complicaciones puede tener un bloqueo facetario? Son bajas en realidad, pero si tomamos nuestras precauciones, las vamos a limitar. Entonces acá vemos lo que hacemos en el servicio, que es un bloqueo de faceta lumbar a través de la guía ecográfica. Es una buena ayuda. Antiguamente hacíamos, todo el mundo ha hecho el bloqueo facetario solamente por anatomía, que puede ir muy bien en las manos muy bien entrenadas, pero obviamente ya desde que se utilizan los guías ecográficas es recomendable pues que se haga como debe ser con la guía ecográfica. ¿Qué ventaja nos da la guía ecográfica? Es inocua, es cómoda, la pueden hacer, tratar de ver el punto de donde van a colocar varias veces hasta estar seguro. No hay interferencia con implantes metálicos o prótesis, que sí puede haber por la vía fluoroscópica. No hay mucha radiación ionizante, es menor costo que el uso de la radioscopía, porque para la radioscopía obviamente tenemos que ir a una clínica en una forma particular o una institución o ocupar un ambiente de intervencionismo, y va a ser dirigida a través de la visión directa, ¿no? De cómo va la aguja. ¿Qué desventajas puede tener? Bueno, la curva de aprendizaje va a depender de cada persona, de cada médico.
hay que tomar los cursos respectivos, que las sombras acústicas hay que saberlas ver bien, ¿no? Porque muchas veces se pueden haber equivocaciones con las sombras acústicas de las estructuras óseas, de que si en pacientes obesos a veces hay dificultades por una distancia mayor a 7 centímetros por el panículo adiposo. Bueno, a través de guía ecográfica no se pueden colocar medios de contraste, por lo que no serían muy útiles. Pero para el día a día, que es un dolor muy del diario de estos pacientes, es una buena ayuda hacerlo por guía ecográfica. ¿Que se hace por fluoroscopía? Sí, antiguamente se hacía más por fluoroscopía, pero como estamos viendo, ocupa tiempo, ocupa mayor aprendizaje, es diferente el aprendizaje en la ecografía a la fluoroscopía, mayor costo también en el aprendizaje y en la curva de explorador dependiente. Algo que tenía que decirles al respecto es que eso se puede realizar en la sala de intervencionismo menor que tenemos en los servicios de dolor de los niveles tipo 3. Claro, obviamente tienen que contar con un equipo de ecografía, un buen equipo de ecografía. Como ya hemos hablado, ¿qué es lo que tenemos que bloquear? La faceta lumbar, que está inervada por el ramo posterior, del ramo medial, del ramo posterior de la media, de la cola de caballo. Aquí está la articulación de las facetas lumbares, que como digo, ya no se hacen bloqueos con corticoides, porque es muy negativo, actualmente es lo que así se dice, pero sí puede ser muy útil hacer aquí el tratamiento de medicina regenerativa con plasma rico en plaquetas o con células mesenquimales, como en toda patología artrósica. ¿Qué otros procedimientos podemos hacer? La discólisis. El dolor discogénico es uno de los grandes retos diagnósticos y terapéuticos que tenemos la mayoría de los médicos que tratamos dolor, y sobre todo dolor lumbar, que es lo más frecuente. Los tratamientos quirúrgicos a veces son controvertidos, así que en todo este tiempo se ha tratado de que haya múltiples tratamientos mínimamente invasivos que ayuden a aliviar esta patología discal. Las cirugías tienen un alto porcentaje de éxito, 60-80% según la mano que opera, y la complicación más temida es el síndrome post-laminectomía o espalda fallida. Y eso lleva a buscar, entonces, que busquemos métodos alternativos que ayuden a ver otras formas de tratamiento sin llegar a la cirugía. Dentro de estas diversas estrategias intervencionistas se encuentra la termocoagulación intradiscal por radiofrecuencia, la ablación de ramas comunicantes, que ya son palabras mayores, y la discólisis, que puede ser con medicación corticoide, como ya hemos hablado, o con ozono, que da muy buenos resultados. Entonces, para hacer la discólisis, ya hemos visto, tiene que ser una sala de intervencionismo, tal cual sala quirúrgica, nos hacemos uso del fluoroscopio, del personal de tecnólogo indicado, que también debe tener conocimiento sobre qué es lo que vamos a hacer. Muchos de ellos ya saben tanto su trabajo que simplemente no necesitamos decir nada, y ellos saben en qué momento tienen que mover el cefalocaudal o caudalocefal, y laterales y todo lo demás según el tiempo en que estemos colocando las agujas. Primero se hace la localización del espacio. En este momento, bueno, para la figura está localizado el nivel L4 y 5, asumiendo que ahí tiene la patología. Tratar de que las imágenes no sean borrosas, y por eso el tecnólogo nos ayuda mucho en su trabajo, conociéndolo él, porque sabe que tiene que colocarlo en forma cefalocaudal para poder diferenciar bien los niveles y localizar bien nuestro espacio. Aquí ya estamos ingresando con la aguja, y aquí en este puntito está la aguja. Entonces siempre tenemos que tener esa visión en túnel para poder saber bien dónde estamos colocando la aguja. Generalmente esto lo hacen 2 médicos intervencionistas, siempre con la presencia de las licenciadas instrumentistas,
Ideal siempre es con la presencia del anestesiólogo para que en muchos de estos pacientes amerita una sedación, una colocación de un sedante ligero, prepararlo con el analgésico y con un antibiótico profiláctico. Estos pacientes que hacen discólisis generalmente son procedimientos ambulatorios. Un reposo de un par de horas para ver si existe algún problema que se puedan presentar, y de no presentarse nada, simplemente van con indicaciones de cuidados a su casa. Nosotros preferimos muchas veces hacer estos tratamientos en el hospital con ozono, porque el ozono logra disminuir el volumen del disco. Al parecer, por la salida del agua del disco y de generación de la celular de la matriz a través de la oxidación de proteoglicanos, que es el tejido fibroso. Entonces esto condiciona una pérdida de volumen y una menor compresión venosa que produce una reducción del éxtasis venoso, mejorando la circulación local y aumentando el oxígeno a la raíz nerviosa, lo cual hace disminuir el dolor neuropático. Esto ya ha sido estudiado desde el año 2009, no es ninguna novedad, simplemente que estamos haciendo uso de lo que tenemos y de las experiencias para poder utilizarlo y nos da muy buenos resultados. Como ya había hablado, ¿qué ventajas nos da la ozonoterapia? No dan reacciones alérgicas o anafilácticas. Hay posibilidad de repetir el tratamiento cuantas veces se desee, no así como los corticoides. Hay menor riesgo de infecciones porque inclusive el ozono tiene propiedades germicidas y bactericidas y virucidas. Hay posibilidades de colocar aguja más fina, por lo tanto el dolor no va a ser muy intenso para el paciente, porque a pesar de que le colocamos analgésicos, obviamente el paciente puede sentir una o más molestias. Hay menos molestias después de que se hace la infiltración. A veces es el mismo día un poco de sensación de pesadez, pero después eso disminuye. ¿Qué otros procedimientos podemos hacer y que va asociado con la patología lumbar? El dolor de la sacroileitis, que también lo hacemos con guía ecográfica. ¿Esto a dónde va a ir a dar? Según la anatomía, tenemos la articulación sacroiliaca y tenemos los ligamentos sacroiliacos. Entonces, bajo la guía ecográfica determinamos bien dónde está la articulación e igual nosotros tratamos de hacerlo con ozonoterapia. De acuerdo también a la condición del paciente. Recordar que los corticoides nos van a ayudar porque tienen un efecto inmediato. Si es un paciente con dolor, con demasiado dolor y el cual su expectativa es irse sin dolor, obviamente tendremos que hacerlo con corticoides. De estos hay que decidir, triamcinolona versus dexametasona. La triamcinolona nos da más rápida efectividad. La triamcinolona, bueno, hay una discusión por ser un medicamento particulado, pero en efectividad es mucho más rápida que la dexametasona. Entonces aquí no tenemos la guía ecográfica, hay que usar un transductor adecuado, hay que conocer bien la anatomía, siempre es importante en la educación. Aquí vemos que lo está haciendo un aprendizaje para poder delimitar bien dónde es que queremos entrar, y esta es la visión que vamos a tener por vía ecográfica. Ahora hay muchos centros que nos pueden ayudar en el aprendizaje, así que lo ideal es pues que tomemos ese aprendizaje en beneficio de los pacientes. ¿Qué otros bloqueos podemos hacer? El bloqueo transforaminal. El bloqueo transforaminal es el procedimiento más utilizado en los Estados Unidos, según sus estadísticas. Y ellos lo utilizan más para el dolor radicular. Como su nombre lo dice, se realiza a través del foramen neural, que es por donde pasa todo el paquete nervioso. La anatomía es muy importante conocerlo porque realizar ahí algún bloqueo sin conocer puede llevar a complicaciones catastróficas, como la paraplegia por la inyección intraarterial inadvertida de los glucocorticoides particulados. Aunque nos dicen ellos que en los no particulados tipo de dexametasona no se ha visto una relación con este evento, no descarta pues que pueda producirse un vasoespasmo y causar estas complicaciones.
Entonces, en la columna torácica y lumbar, el nervio que sale por el foramen corresponde a la vértebra superior. Es decir, que si tenemos que estar en L4, L5, el nervio que sale por ahí es el nervio del L4. Entonces, hay que saber bien la anatomía y ver qué es lo que estamos realizando. En los adultos, la vascularización de la médula espinal por debajo de la unión toracolumbar depende de gran manera en la arteria arácnidas, también conocida como la arteria radicular magna. Es la más grande de las arterias radiculomedulares que persisten y no hace regresión en la evolución embriológica. Entonces es importante tenerla en cuenta y su ubicación. Generalmente se ubica en el lado izquierdo entre T9 y L2, así que cuando tenemos que hacer esos bloqueos a ese nivel, tenerla presente. Ese es otro bloqueo que también tenemos que hacerlo en una sala de intervencionismo, tal cual fuera una intervención quirúrgica. Nosotros, ¿en qué más utilizamos este tipo de bloqueos? También en los dolores radiculares, y también está muy indicado en el dolor de miembro fantasma que no cede con el tratamiento farmacológico. Si no tenemos una adecuada respuesta al tratamiento farmacológico, tenemos que pasar de todas maneras al tratamiento intervencionista. ¿Sí? Y uno de los que mejor pueden ayudarnos es el bloqueo transforaminal. Si esto no nos ayuda, ya tenemos que pasar a la tercera línea, que ya son los neuroestimuladores o las bombas intraarticulares implantadas, ya de modo quirúrgico. ¿Qué más podemos hacer por estos dolores lumbares? Que es lo más común. Podemos hacer radiofrecuencia. ¿Qué es la radiofrecuencia? Se basa en la generación de calor que produce el paso de una corriente eléctrica alterna en un tejido a través de un electrocatéter. El tamaño de la lesión va a depender de la temperatura que se le esté dando al punto indicado, del diámetro del electrodo que se aplica y de la conductividad de los tejidos alrededor de la misma con su vascularización. Entonces, la eliminación del calor va a depender de la conductividad del tejido y de la vascularización. Las lesiones que se hacen con la radiofrecuencia son reversibles por debajo de 45 grados. Y ya por arriba de ellas pueden coagular las proteínas si es que lo hacemos a mayor de 45 hasta 60 grados. Entonces, ¿qué indicaciones tiene la radiofrecuencia? Nos es muy útil cuando queremos denervar la articulación facetaria, es decir, aquella que le hicimos unos bloqueos y no nos dio suficiente resultado o por mucho tiempo no nos ayudó en el control del dolor. Entonces, en la radiofrecuencia lo que hace es denervar la articulación del nervio, inerva la articulación facetaria. Pues se puede utilizar también en las lesiones del ganglio dorsal radicular a nivel del dolor cervical, a nivel de las simpatectomías por hiperhidrosis palmar o plantar. Se puede usar también en los discos intervertebrales por dolor discogénico. Se puede utilizar en los nervios periféricos, como por ejemplo el supraescapular cuando hay dolor de hombro, está refractario a tratamientos, las neuralgias de Arnold, aquellos que tienen mucho dolor cervical, o en los nervios intercostales o femorocotaneos, es decir, que puede utilizarse con frecuencia en muchas patologías. Por ejemplo, también en las neuralgias faciales, como por ejemplo en las cefaleas, el ganglio de Gasser, el ganglio impar, que es el bloqueo que hacemos en las patologías oncológicas o no oncológicas vaginales. Es útil porque el dolor nociceptivo, por ejemplo, en la etiología de cáncer o patología espinal que comprime la raíz nerviosa, lo libera, y en casos de cáncer puede ser denervada la lesión por radiofrecuencia en aquellos lugares que estén interfiriendo con el mismo tumor. Más frecuentemente existe el dolor por irritación o compresión de las raíces, por trastornos anómalos, por estenosis foraminal o por fibrosis. Para la radiofrecuencia, igualmente necesitamos recurrir a la
a la sala de intervencionismo a través de la fluoroscopía. El tecnólogo que nos ayuda muy bien en estos casos son las agujas especiales que se utilizan y que van a transmitir todo lo que ese aparatito, que es la radiofrecuencia, nos va a dar. Esto se hace con paciente despierto, porque tenemos que ver la parte sensitiva del dolor y la parte motora. Es un paciente, si el paciente es muy ansioso, se le puede dar una leve sedación, por eso necesitamos el apoyo del anestesiólogo, pero sería preferible que no fuera con mucha sedación, porque el paciente tiene que informar sobre el dolor, la intensidad del dolor y sobre el problema motor si este se presentara. ¿Dónde más podemos hacer radiofrecuencia? Podemos hacernos en los dolores articulares, en aquellos problemas de artrosis de rodilla, probablemente en pacientes de mayor edad que tengan problemas o que no deseen operarse, y podemos ayudar bastante con este tipo de bloqueos. En la literatura mencionan que Choi y colaboradores fueron los primeros en describir unos puntos de referencia óseos con guía fluoroscópica para localizar 3 nervios geniculares. Actualmente se han hecho revisiones al caso y hay intervencionistas que no solamente hacen esos 3 nervios geniculares, sino que han encontrado hasta 5 nervios geniculares, los cuales indican que todo se debe bloquear con radiofrecuencia. La gonartrosis, lamentablemente, es un problema muy común en la senectud. Varias terapias pueden ser útiles, siendo la final de ellas la artroplastía total, pero a veces hay condiciones del paciente que no pueden llegar a eso. Entonces, los cambios relevantes que se dan con esta técnica de la radiofrecuencia es que los nervios geniculares hay que saberlos ubicar bien, según como hemos mencionado, y se añaden otros 3 nervios más, según la descripción, para dar un punto seguro del bloqueo del nervio peroneo recurrente, que es lo que no ha sido previamente recomendado debido al riesgo de la lesión del peroneo común. ¿Qué otras patologías podemos usar la radiofrecuencia? También en cadera. Es la misma idea, a nivel de las emergencias de los nervios, poder realizar la radiofrecuencia. Estos son los procedimientos mínimamente invasivos ya conocidos, como son los bloqueos epidurales que conocemos en el área quirúrgica, que en este caso lo haríamos con dosis analgésicas, y los bloqueos o infiltraciones que se pueden hacer en rodillas para los dolores articulares por artrosis. ¿Qué otros bloqueos podemos hacer? También en el problema lumbar. Podemos hacer unos bloqueos de infiltración caudal, que es una técnica muy común, ya que igual antiguamente se hacían sin guía ecográfica, pero que hoy en día preferimos hacerlo con guía ecográfica. Voy a pasarles un muy pequeño video para que tengan una idea de cómo es un bloqueo del hiato sacro. Vamos a describir la función ecoguiada del hiato sacro, y las referencias anatómicas son el ligamento sacrococcigio, la superficie posterior del sacro y sobre todo los cuernos sacros en forma de su superficie ósea. Si tenemos esta imagen, evidentemente vamos a colocar una sonda y hacemos una exploración, observaremos esta imagen, pero nunca jamás vamos a observar donde están las estrellitas, que son sombras acústicas. Pero, lógicamente, para hacer una proyección de hiato sacro sí que nos sirve esta técnica, porque justamente el hiato sacro está por encima de la sombra acústica de la pared posterior del sacro. Y observaremos perfectamente esta estructura que nos marca la flechita, que es el ligamento sacrococcigio. Repasando un poco la anatomía, aquí tenemos los cuernos sacros y el hiato sacro, y la correspondencia anatómica con la sonda transversal colocada a este nivel, observamos perfectamente el hiato sacro, que quedaría dibujado por debajo del ligamento sacrococcigio, como vemos a continuación, que señala la flechita, y la sombra acústica de los cuernos sacros. O sea que el hiato sacro quedaría envuelto desde el punto de vista solo anatómico por la sombra acústica de los cuernos sacros y el ligamento sacrococcigio, y la sombra acústica de la superficie ósea de la pared posterior del canal del sacro.
en una posición longitudinal de la sonda, observaríamos esta imagen y evidentemente la flechita aquí nos señala de una forma bastante clara la situación, la localización zona anatómica del ligamento sacropoficio, que es el que durante la técnica atravesaremos con la aguja, tal como podemos ver ahora, inyectaremos el fármaco y retiraremos la aguja. Bien, entonces, como han visto, debido a la ausencia de complicaciones de esta técnica ecoguiada, es una técnica alternativa segura, fiable, como es también la técnica guiada por fluoroscopía. Mediante esta técnica se evita la exposición de radiaciones ionizantes, además no necesita del uso de contrastes iodados y permite así pues transportar el ecógrafo a la cabecera del paciente en caso de ser necesario. Entonces, para esto obviamente hay toda una capacitación para poder lograr lo bonito que hemos visto en el video, ¿sí? Para poder tener la seguridad. Todo tiene que ser bajo una capacitación guiada, ¿sí? Inclusive es muy útil la ecografía, no lo había mencionado en el momento de la discólisis. Actualmente lo que se hace no solamente es la ubicación por guía de fluoroscopía, sino que se evita la radiación ionizante por seguridad también del médico que está realizando la intervención. Hay que recordar que a veces es en la curva de aprendizaje, a veces las radiaciones ionizantes son excesivas. Entonces, hoy lo que se estima conveniente es primero la ubicación por guía ecográfica, y una vez que tenemos la ubicación por guía ecográfica, recién allí iniciamos la ubicación por vía fluoroscópica. Y bien, pero ¿qué ha pasado en estos tiempos? En estos tiempos de pandemia, en tiempo de COVID, tuvimos que buscar algunos trabajos que nos pudieran ayudar en cuanto a decidir qué se podía hacer y qué no se podía hacer en esta época, porque hubo mucho paciente que dejó su tratamiento por el aislamiento o por las restricciones que hubo en la institución de atender pacientes en forma presencial. Entonces encontramos estas indicaciones muy puntuales. En cuanto al uso de esteroides, indicaban que no usarlos si habían otras alternativas, como la radiofrecuencia, o colocar ácido hialurónico, o colocar ozono, en lo que era la patología articular. Y si se utilizaba, no debería ser más de 40 miligramos de triamcinolona, como ven ellos también lo ponen en opción, o 12 miligramos de betametasona. Siempre advertir al paciente que debe comportarse como población de riesgo y al menos durante 3 semanas durante el bloqueo. Es decir, no posibilidad de contaminación, habida cuenta que se está usando el corticoide. ¿Sí? Entonces, esa información tuvimos que buscar para ver en algunos pacientes que por la teleconsulta decían tener mucho dolor y ya los conocíamos obviamente, tuvimos que hacer estos procedimientos con estas indicaciones. Y en aquellos que tuvieran necesidad de colocar implantes estimuladores y bomba de infusión, que en realidad es muy poco lo que hace la institución, igual teníamos que tener el conocimiento en qué pacientes debíamos reservar ese tipo de tratamiento. ¿Qué otras técnicas ellos aconsejaban en este tiempo de pandemia? El plasma rico en plaquetas, algo que ya hemos hablado de la medicina alternativa, no. Bueno, en los pacientes debería comprobarse esto, no está demostrado que esto aumente el riesgo de infección ni empeoramiento de la enfermedad, así que era una opción muy importante para los pacientes con dolor refractario. Y como siempre les menciono, el ozono como alternativa a los corticoides, ¿no? Ya que no va a aumentar la gravedad de infección del COVID-19, no tiene efectos negativos sobre la inmunidad, pero sí positivos, y ni sobre el curso de la enfermedad. El ozono es una molécula muy buena, tiene buenos efectos analgésicos y antiinflamatorios. Sus múltiples aplicaciones y su baja incidencia de efectos adversos nos ayudan pues a utilizarlo como una buena herramienta útil y versátil que está revolucionando nuestra práctica diaria.
El efecto antiinflamatorio se basa en que es capaz de oxidar los compuestos que contienen enlaces dobles, entre ellos el ácido araquidónico y las prostaglandinas, sustancias biológicamente activas que sintetizan a partir de dicho ácido y que participan en grandes concentraciones en el mantenimiento del proceso inflamatorio. Entonces, el ozono nos ayuda a disminuir la producción de la inflamación, nos inactivan los metabolitos mediadores del dolor y aumentan la microcirculación local, reduciendo la estasis venosa que produce así un efecto analgésico. ¿Qué otras actividades podemos utilizar a través de la vía espinal? Como ya habíamos hablado, en el dolor crónico oncológico podemos colocar catéteres epidurales o colocar implantación de catéteres intratecales, sobre todo en los dolores oncológicos, ¿no? El abordaje puede ser epidural o intratecal, y los fármacos frecuentes ya son morfina y o bupivacaína y o el baclofeno. Menos frecuentes, utilizar otro tipo de medicamentos que no tenemos en la institución y no podemos arriesgar tampoco a los pacientes. Entonces, las vías de administración de la vía espinal son diferentes. Son los sistemas exteriorizados, donde colocamos un catéter y tal como se coloca para una anestesia, el catéter sale a través de la piel, pero esto no tiene mucha seguridad, puede correr mucho riesgo de infección, ¿no? Por más que le pongamos filtro a los catéteres. Pueden ser parcialmente exteriorizados, con la finalidad de que el catéter no se encuentre en el exterior. Se realiza pues la colocación bajo la piel del catéter, pero igualmente tiene su salida a la bomba intratecal externa. Entonces, a través de ello conectamos y cambiamos las bombas intratecales, las bombas de administración de medicamentos, y tenemos ahí un sistema parcialmente exteriorizado. Pero también tiene menos riesgos de infección, pero también puede pasar. Y los sistemas totalmente implantados, en donde ya los catéteres van espinalmente y la bomba se implanta también bajo la piel del paciente y se tiene acceso a través de un punto de piel por donde se vuelve a colocar la medicación. La neurolisis del plexo celíaco es un procedimiento percutáneo que va a permitir la inyección de un agente neurolítico local, y se utiliza mucho en el dolor crónico oncológico, porque el plexo celíaco es un plexo visceral que se localiza en el retroperitoneo. Entonces va a proporcionar inervación simpática, parasimpática y sensitiva a las vísceras del abdomen superior, ¿no? Permite la guía fluoroscópica, eso sí se hace a través de fluoroscopía, nos va a permitir una excelente guía para la inyección de un proagente neurolítico como el fenol o el etanol, y la vía de abordaje posterior a través del disco intravertebral es una buena opción. Tiene baja tasa de complicaciones, tales como el dolor irradiado a la región dorsal, hipotensión ortostática y diarrea. Entonces son los distintos niveles donde se pueden realizar estos bloqueos, y lo que estábamos hablando del plexo celíaco, que es algo muy estudiado por el doctor Plancarte, el médico mexicano, que ha tenido mucha experiencia en estos años, muchos años ya, en donde él concluye igualmente que la guía fluoroscópica este bloqueo por guía fluoroscópica es un procedimiento seguro, de bajas tasas de complicaciones y altamente efectivo para el tratamiento del dolor abdominal persistente. Entonces, una de las causas, como conclusiones, podemos tener después de esta revisión de tratamiento invasivo del dolor, tenemos que una de las causas más frecuentes del disconfort del ser humano es el tema dolor, y como consecuencia de ello viene una reducción de la calidad de vida, atraviesa todas las barreras culturales, raciales, religiosas, y sobre todo hay un problema muy alto en lo que es la cuestión laboral, ¿no? Hay mucho ausentismo laboral a través de este problema del dolor lumbar bajo. Hay mucha discapacidad por este problema y por un manejo probablemente inadecuado del dolor primario,
que lleva a un dolor refractario que va a ameritar a mayores costos por parte de una institución y que al final es el mismo paciente el que va a llevar la peor parte, porque es el que va a tener que asumir todos sus problemas. Tenemos otras técnicas, sí, que son ya más técnicas quirúrgicas, que ya eso lo realizan los cirujanos, obviamente, pero que tenemos también interés en conocerlas, que son las técnicas ablativas. Entre las técnicas ablativas ya está la crioterapia o las quirúrgicas, que son el DRES, que es más común para realizarlo para el arrancamiento del plexo braquial, ¿no? O las cirugías de plexo braquial, que no están muy controladas por los temas anteriores. Las cordotomías ya es hablar de algo muy serio que se realiza según la mano experta por una sección percutánea o a cielo abierto y generalmente se realiza a nivel de C4. Los riesgos son muy importantes, la depresión respiratoria, una vejiga neurogénica, el síndrome de Horner, o sea, son terapias que se pueden realizar en pacientes oncológicos, obviamente de muy baja expectativa de tiempo de vida. Y la idea es darle de alguna manera una calidad de vida. Entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante es que este dolor lumbar, en particular, que es el que hemos hablado, de la región lumbosacra, es una de las causas más frecuentes. El manejo va a depender de la intensidad del dolor y en la mayoría de los casos va a vencer con un buen tratamiento médico. Sin embargo, van a haber un pequeño porcentaje de estos pacientes que van a ir a un dolor refractario, en donde el tratamiento conservador puede llegar a ser invalidante y tendremos que hacer uso de lo que hemos hablado hoy, de todas las técnicas intervencionistas. Analizando, me puse a buscar la información actualizada sobre lo que es el tema dolor y encontré este trabajo muy interesante que habla sobre las intervenciones basadas en aplicaciones móviles para pacientes con dolor crónico, una revisión sistemática y un metaanálisis de eficacia. ¿Qué sucedió con ello? Estos investigadores revisaron sistemáticamente muchas informaciones, muchos papers de manejo del dolor a través de aplicaciones que estaban en los móviles de los pacientes, un celular que todos tenemos hoy en mano, y unificaron estos estudios de tal manera que obviamente cada lugar tenía su aplicación diferente, cada lugar tenía su manera de evaluar al paciente en forma diferente y la respuesta del paciente también era en forma diferente. Lo que ellos hicieron un buen trabajo en poder todo ello a través de métodos estadísticos, poder sintetizarlos, reducirlos a un solo sistema y verificar con ellos de que sí era importante la aplicación móvil para la evaluación y seguimiento del paciente con dolor oncológico, con dolor crónico, perdón. ¿No? Entonces, a pesar de nuestras limitaciones, vemos que estos estudios nos dan pues una evidencia emergente de que las aplicaciones móviles pueden ser útiles para reducir el dolor en pacientes ya sean oncológicos o no oncológicos. A medida, ellos mencionan de la salud electrónica y la salud móvil, que continúen evolucionando, se requerirá más investigaciones con metodologías sólidas y aplicaciones bien diseñadas para comprender cómo utilizar mejor esta tecnología digital y ayudar a los pacientes con dolor. Obviamente concluyen que se necesitan más estudios para investigar qué programas funcionan y para qué poblaciones. La investigación futura deberá centrarse en cómo las intervenciones conjuntas o los componentes de intervención adicionales puedan afectar la utilidad de estas aplicaciones para el dolor. Eso es todo por el momento de hoy. Agradezco su atención. Si hubiera algunas preguntas, vamos a ver qué es lo que podemos ayudarles en cuanto a las respuestas. A ver.
Vamos a revisar las preguntas que se han ido colocando. Les dejo mi correo electrónico por si hay alguna pregunta que por ahí se pasó de alto y podemos contestar. Estas charlas van a quedarse aquí en la unidad de Senate Salud. ¿Sí? Obviamente todos pueden hacer uso de ellas, son para todos.